Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Con estas palabras citadas en el Evangelio de Juan, el capítulo 15, versículo 9, en la porción donde habla de Jesús como la vid verdadera, doy la bienvenida a todos en este día a este espacio espiritual, Palabras para una vida abundante, en el cual compartimos un momento para tomar la palabra de Dios como base de reflexión y de toma de decisiones para nuestra salvación. Amar al prójimo es una experiencia que se alcanza por un proceso creciente de madurez, uno que iniciamos desde nuestra niñez. Al nacer, interpretamos nuestro entorno como parte de nosotros hasta que maduramos y vemos las cosas, el entorno y al otro como diferentes de lo que somos, que no son parte de nuestro ser. Esa claridad de conciencia de lo que somos se hace evidente en la forma como nos relacionamos con las cosas, con el entorno y con nuestro cercano, con los seres de nuestra especie, las demás personas. Tener claridad de la revelación que Dios nos da de lo que somos es una búsqueda con la cual debemos comprometernos, y no solo por lo que esto representa para el bienestar personal, sino porque es una responsabilidad cuyos efectos recaen también en todos aquellos con quienes nos relacionamos y en todo lo que se nos ha dado para administrar. Pensando en los demás seres de nuestra especie, Dios en su sabiduría y en su amor nos dio condiciones particulares que permiten que tengamos diferencias entre nosotros. A medida que nos acercamos, descubrimos con mayor facilidad esas diferencias que hay con el otro. Sin embargo, nuestra falta de madurez nos lleva a sentirnos amenazados, a sentir incomodidad, de pronto a sentirnos estorbados o a sentirnos humillados, porque la expresión de las condiciones particulares de los demás, sus logros, sus posesiones, sus experiencias satisfactorias, se presentan ante nosotros. Esas emociones o sentimientos que se despiertan en nuestro encuentro con el otro priman al momento de tomar la decisión de establecer o no una relación saludable con ellos. En ocasiones, ante aquella persona que nos desagrada, actuamos resaltando sus limitaciones. Otras veces optamos por alejarnos de ellas. En ocasiones nos mostramos mejor que esa otra persona o buscamos que cambie para que nos agrade más, que sea más como nosotros queremos, como a nosotros nos parece. Tomar en cuenta cualquiera de esos caminos constituye una equivocación al momento de relacionarnos, pues la única manera en que debemos establecer una relación con nuestro prójimo es a través del amor, lo que descarta cualquiera de esas opciones anteriores. Dios, en su gracia y sabiduría, nos dotó con toda posibilidad para trabajar nuestra vida y así poder amar al prójimo y desde esa condición establecer una relación adecuada, una relación saludable con él. Es indispensable que tengamos esa disposición para hacerlo, que verdaderamente nos comprometamos a procurar nuestra madurez de manera que desde una claridad más profunda de lo que somos, avancemos en el desarrollo del amor por el otro, por aquella persona que Dios puso a nuestro lado. A nuestro lado tenemos
nuestros compañeros de estudio, tenemos a nuestros padres, nuestros hermanos, otros familiares, tenemos nuestros vecinos, compañeros de trabajo, en fin, muchas personas con las cuales nos relacionamos. Debemos superar todas esas condiciones que nos mantienen en etapas de desarrollo en las que no nos corresponde estar, pues solo cuando maduramos vamos descubriendo esa posibilidad de relacionarnos desde esa condición, desde esa experiencia del amor y la felicidad que eso verdaderamente nos permite tener. Y con todo eso, verdaderamente vamos descubriendo la salvación que viene de nuestro Dios. Trabajar en una clara conciencia de quiénes somos nos conduce a ese encuentro saludable y salvador con nosotros mismos, con el prójimo y definitivamente con Dios, que esto pues es una necesidad, es nuestra necesidad real. Por esto pensar en el otro, preocupándome por su bienestar, ayudándolo, sirviéndole, exige que lo entienda, que pueda verlo cada vez con mayor claridad de quién es. Al tener revelación de Dios de lo que soy, puedo ver a mi prójimo y acercarme a él de una manera más objetiva y así poder desarrollar el amor en el encuentro con mi prójimo. Puedo verlo como un ser creado por Dios, alguien que debe también, así como yo, identificar la voluntad de Dios y cumplirla. Alguien que tiene presupuesto de eternidad porque el Creador así lo ha dispuesto para él, así como conmigo. Una persona que tiene mucho para dar, pero que igual que yo debe trabajar su vida para cumplir con el propósito con el que ha sido creado. Identifico a ese otro que Dios puso a mi lado para disfrutarlo, para compartir con él, aún con sus particularidades que lo hacen diferente a mí. Alguien que me demanda, una persona con aciertos y desaciertos, así como yo. En Jesús vemos el modelo de amor al prójimo, un hombre que no perdió oportunidad para enseñar a sus discípulos acerca de vivir el amor de Dios expresándolo en sus relaciones. Jesús les enseñó que amar era una demanda para el ser humano y que no depende de los demás como ellos sean, no depende de las diferencias o no que encontremos en ellos con relación a nosotros. En toda relación se demanda la expresión del amor. Las personas con las cuales Jesús se encontró a lo largo de su vida tenían particularidades que marcaban claramente las diferencias con él, pero la sensibilidad que Jesús mantuvo para que Dios lo formara, su búsqueda y la cercanía con el Padre Celestial permitieron que madurara, permitieron en él el desarrollo de una conciencia clara de su ser y en consecuencia él tenía conciencia del prójimo y por tanto el acercamiento a los demás, el que él tuvo con todos sus semejantes, fue un acercamiento saludable, un acercamiento que expresó el verdadero amor. Dice en el texto del Evangelio de Juan, el capítulo 15, en los versículos 4, 5, 8 y 10, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos.
El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Y esa formación de Dios que le permitió a Jesús alcanzar la madurez con la cual pudo relacionarse amando a su prójimo, se logró porque Jesús se sometió en obediencia a Dios, porque creyó a su palabra y la aplicó en su vida. De allí que Jesús enseña a sus discípulos que de manera individual, por su propia cuenta, no lograrían el desarrollo del amor como ese fruto que se demanda de ellos. Él sabía que debían recibir una nueva y exclusiva crianza que solamente provenía de Dios. A través de la crianza de Dios, la claridad de su ser aumentaría y su visión de los demás también sería diferente, de manera que en el acercamiento a los demás, a los otros, al prójimo, el amor sería un fruto que se expresaría. Jesús tenía muy claro quién era Él, quién sustentaba su existencia, cuál era su misión en la vida. También tenía claro quiénes eran los que le seguían. Tenía claridad de cómo podían dar la medida que debían dar y los frutos saludables que en ellos se debían expresar. Pero era ya responsabilidad de cada uno de ellos guardar los mandamientos que Jesús les estaba enseñando, que Jesús les daba, para permanecer en el amor que Jesús experimentaba, que era el amor de Dios, para que en ellos también, entonces, permaneciendo en esos mandamientos y permaneciendo en el amor de Jesús, pues se lograra esa expresión que debía alcanzarse, para que ellos pudieran desarrollar una conciencia, una madurez acorde con la demanda que se necesitaba en las relaciones de ellos y que entonces se hiciera evidente que ellos eran discípulos de Jesús. La obediencia a Dios permite que en nosotros se exprese una nueva criatura por el desarrollo de condiciones renovadas, de condiciones saludables, donde no se busca evitar a las personas, donde no se busca agredirlos, no se busca que cambien solamente para que nos den gusto. Al contrario, se reconoce al otro por lo que es, se disfruta, se buscan caminos de acercamiento al otro, se brinda apoyo sincero, se ofrece compañía, se le entregan recursos que aportan para su salvación. Dice en otros versículos del Evangelio de Juan, el capítulo 15, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Esto os mando, que os améis unos a otros. Esto se encuentra en Juan, el capítulo 15, del versículo 12 al versículo 15. En el mandato de Jesús no encontramos expresiones
como siempre y cuando, o cuando vean conveniente, o si la persona es o no es de una determinada manera, cuando se sientan a gusto o no. No, ninguna de ellas. Jesús no sujeta a ninguna alternativa el cumplimiento del mandato de amarnos los unos a los otros. Es una demanda irrefutable. Podemos preguntarnos entonces, ¿en mis relaciones se expresa el amor? No puedo resistir a otras personas por las diferencias que presentan con relación a cómo yo soy, a mi forma de pensar, de hacer las cosas. Es necesario entonces trabajar nuestra vida en caso tal de que no encontremos que en nuestras relaciones se está manifestando ese amor que Jesús nos demanda, que nos trabajemos para alcanzar la madurez que por la obediencia a la palabra podemos alcanzar, que es posible lograr porque la palabra nos da una formación que nos aporta un despertar de conciencia para alcanzar claridad de lo que somos y de esa manera poder relacionarnos a ese nivel de amar verdaderamente a todos aquellos que están a nuestro alrededor, que por supuesto es esa demanda que se nos exige cuando nos acercamos, cuando nos encontramos con los otros. Es tiempo de trabajar nuestro interior para derrumbar esas ideas equivocadas en las cuales el amor solo se da a quienes nos tratan o nos caen bien, solo se da a aquellos con quienes somos compatibles o a quienes les caemos bien. Debemos asimilar, aplicar la palabra que Jesús nos enseña para madurar nuestra experiencia de encuentro con el prójimo, para que el amor vaya perfeccionándose, vaya expresándose en nuestras relaciones. La poca claridad de lo que somos nos lleva a pensar que las particularidades de nuestro prójimo compiten contra lo que nosotros somos, que nos opacan, nos restan importancia, que dificultan que salgamos adelante, se interponen en las relaciones que tenemos con otras personas, en fin, nos llenan de muchas ideas y con eso justificamos nuestro deseo por mover del camino, por hacer a un lado a esa otra persona que tiene muchas diferencias con nosotros. Es tiempo de liberarnos de esos prejuicios equivocados, es tiempo de que se desarrolle nuestra conciencia y así salir del infantilismo que nos estanca en etapas que hemos debido abandonar hace rato, hace mucho tiempo, para que podamos disfrutar al otro con la solvencia que el amor permite. Si descubrimos que necesitamos avanzar, madurar a este respecto y que así no solo seamos oidores de Jesús, sino verdaderos discípulos de Él, los invito a pedir a Dios en oración su ayuda. Padre Celestial, en este día, escuchando las palabras de Jesús, reconocemos que la obediencia a ellas nos lleva a despertar nuestra conciencia, a tener claridad de lo que somos, a madurar y de esa manera tener relaciones donde se vaya perfeccionando el amor de Jesús. Necesitamos esa madurez, precisamos de relaciones en las cuales tu amor, oh Dios, se exprese de manera más perfecta a través de nosotros como fruto de la obra transformadora, renovadora, liberadora que en nosotros se da porque tu espíritu se perfecciona en las vidas comprometidas con la obediencia a tu palabra, a la palabra que Jesús nos ha enseñado. Te pedimos que nos ayudes porque el trabajar en nuestra conciencia de ser y desde allí poder tener una experiencia de relaciones renovadas
Es algo que muy probablemente ha sido poco explorado, algo a lo que no se le ha prestado mucha atención, pero con tu obra, con tu intervención poderosa, sabemos que podemos lograr ese descubrimiento de cosas maravillosas que solo tú puedes revelarnos. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre Celestial, y agradecemos tu intervención en nuestras vidas. Amén.